Así. Share the screen. Y vamos a comenzar, hermanos, la parte número 2 del libro de Apocalipsis, un análisis profundo en su contexto hebreo. Ay, discúlpeme que mi computadora es, no sé, es a little bit slow, es un poco lenta. Oh, man, come on. Bueno, así estamos bien. All right, nos encontramos una vez más, hermanos, aquí en este libro. Apenas vamos en el capítulo 1, ¿verdad? La semana pasada estuvimos mirando la primera parte del capítulo 1, la introducción a lo que es revelación, quién lo escribió, por qué lo escribió, dónde se encontraba, todo eso miramos, ¿verdad? Y nos quedamos ahí mismo en el capítulo 1. Está dividido como en 3 secciones, ¿verdad? La primera parte es la introducción al libro de Revelación o Apocalipsis. Lo que estuvimos diciendo la semana pasada es que mucha gente le tiene pavor, miedo a esta palabra Apocalipsis, ¿verdad? Que se ha tomado como en la mente de la gente como el fin del mundo, ¿verdad? Y yo les había dicho la semana pasada que en realidad ese no es el énfasis. Es una revelación de Yeshua, de Jesucristo, ¿verdad? Y el punto aquí es, en realidad se trata más de la fe, se trata más del amor de Dios, se trata más sobre lo que Él va a hacer para aquellos que lo aman, ¿verdad? Más que destrucción. Miramos que la palabra Apocalipsis significa revelación, o sea que a través de Yeshua, que Él tiene el espíritu de profecía, nos revela lo que va a acontecer en el futuro, ¿verdad? Estamos viviendo ciertas cosas que han ocurrido, que escribió el apóstol Juan, y otras cosas que van a ocurrir más adelante, ¿verdad? Obviamente hablando de la gran tribulación, hablando de los últimos tiempos, hablando del reino milenial y todo eso, ¿verdad? Todo eso está ahí, pero es más adelante. Hoy simplemente vamos a permanecer en el capítulo 1, donde el apóstol Juan, por medio del Espíritu de Dios, le da un mensaje a las iglesias que estaban en Asia, ¿ok? A las 7 iglesias que estaban en Asia. Más adelante vamos a hablar un poquito más, en el capítulo 2 vamos a hablar, vamos a ver más bien y analizar el mensaje específico de cada una de estas iglesias. Aquí simplemente las está saludando y dice de esta forma, Apocalipsis capítulo 1, verso 4 en adelante. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a ustedes y paz de parte del que es, el que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos constituyó un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación en él. Sí, amén. Dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí está un poco interesante, ¿verdad? Obviamente, cómo inicia el saludo a las 7 iglesias, ¿verdad? Que están en Asia. Ahora, nos tenemos que dar cuenta, ahorita les voy a enseñar un mapa, que no son las únicas iglesias que estaban en Asia. Habían otras iglesias en Asia, simplemente que su mensaje es a 7 iglesias en particular que vamos a estar mirando después. La palabra aquí es eclesía, ¿ok? Que hemos ya mirado anteriormente lo que significa. Eclesía puede significar congregación o asamblea
o ¿verdad? Es lo mismo. Congregación, asamblea, aún sinagoga es lo mismo, significan lo mismo, es un grupo de personas reunidas, ¿ok? Y eclesía se puede utilizar también, digamos, secularmente, en el griego, ¿verdad? No necesariamente se refiere a un grupo de religiosos, puede ser un grupo de una asamblea de políticos también, ¿ok? Podemos utilizar estos mismos sinónimos, ¿verdad? Intercambiablemente. Puede decir a las 7 congregaciones que están en Asia o a las 7 asambleas que están en Asia, a las 7 sinagogas que están en Asia, o sea, son lo mismo. Hemos hablado anteriormente sobre la palabra eclesía, lo que se refiere, ¿verdad? ¿Quién es la verdadera eclesía? Yo creo que la verdadera eclesía es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y lo podemos demostrar de diferentes formas, ¿ok? No voy a hablar de todo eso, simplemente que es interesante mirar cómo se refiere a estas iglesias, ¿ok? O a estas congregaciones. Sigue hablando de muchas cosas muy interesantes, ¿verdad? De quiénes está hablando, y donde vamos a estar mirando un poquito más, tratar de analizar más profundamente va a ser aquí en el verso 7 y verso 8, ¿ok? Vamos a mirar, aquí está Apocalipsis capítulo 1 en hebreo. Solo quiero que sepan que sí se encontraron fragmentos en las cuevas de Qumran. Encontraron el Apocalipsis escrito en hebreo, ¿ok? Esta versión que yo encontré en hebreo, la encontré en línea, pero lo que no sé es quién la escribió. O sea, no tiene el nombre, simplemente es un escrito, es un formato PDF, pero no tiene, usualmente tiene como copyrights, pero no dice ahí quién. El caso es que, de todas formas, yo sé que, por ejemplo, Nehemiah Gordon, él tiene el capítulo 1 y parte del capítulo 2 en hebreo, que encontró él, ¿verdad? En la iglesia, perdón, en la iglesia, en una librería allá en Gran Bretaña. Hay un museo donde lo tienen ahí y él lo tradujo del hebreo al inglés y del inglés al español, ¿verdad? Varias personas. Y esto es lo que tenemos, ¿ok? Obviamente este está en hebreo. ¿Y por qué es necesario hablar de esto, hermanos? Porque pues es probable o posible que Juan lo haya escrito en hebreo, ¿verdad? Obviamente. Pero simplemente que en realidad lo que más tenemos eh, de los escritos del Apocalipsis son en griego. Esa es la realidad. Simplemente que me llama la atención que también lo tenemos en hebreo, ¿verdad? Y así dice, ¿verdad? Ya lo leímos ahorita en la Reina Valera actualizada. Esta es una traducción del hebreo. Vamos a mirar. Dice Juan a las 7 asambleas que están en Asia. ¿Se fijan cómo él usa la palabra asamblea? Gracias a ustedes y paz del que es, el que era y que viene, y de los 7 espíritus que están ante su trono. No hay mucho cambio, simplemente la palabra asamblea que yo vea. Obviamente aquí el nombre utiliza el nombre de Yeshua y de Yeshua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y con su sangre nos redimió de nuestros pecados. Verso 6, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para el poderoso Padre suyo. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí no me gusta que utilice la palabra poderoso, porque en hebreo, si se fijan bien, no dice poderoso. Dice Elohim, Aviu. Entonces no sé si Aviu es poderoso, pero dice Elohim, o sea, Dios poderoso sería, ¿verdad? Pero bueno, así es, así lo tienen ellos traducido. Como les digo, no sé quién escribió o quién tradujo este documento, pero ahí lo tienen, ¿verdad? Obviamente cada traducción tiene ciertas frases y palabras que cambian aún en el griego, ¿verdad? Si miras diferentes este, ah, tipos de Biblias,
van a decir un poco distinto de todas formas. Verso 7 dice aquí que viene con las nubes y lo verá todo ojo, como también los que lo traspasaron, y lamentarán sobre él todas las familias de la tierra, así sea, amén. Si yo soy el Aleph y el Tav, principio y fin, dice Yahweh. Aquí le pusieron el nombre de Yahweh, de Yahvah, de Yod-Heh-Vav-Heh. Dice Yahweh, el Todopoderoso, el que es, el que era y que vendrá, el poderoso de los ejércitos. Entonces aquí ellos le pusieron el nombre de Yahweh. En el griego, ¿verdad? Aparece Señor o Dios, pero simplemente me llama la atención que pusieron el nombre de Yahweh aquí en el hebreo, ¿ok? Que eso nos va a dar un poquito más de luz a lo que queremos transmitir más adelante. Saludo a las 7 iglesias. Ah, es algo interesante, hermanos, que tenemos que entender en primer lugar, porque el libro de Apocalipsis, la razón que se hace difícil de entender muchas veces es porque el libro en realidad brinca acuérdense que estamos hablando de cosas que están pasando, o sea, que están pasando en el tiempo de Juan, en el primer siglo, cosas que van a acontecer y cosas que vienen después de ellas. O sea, está hablando a través del tiempo, ¿verdad? Está hablando del pasado, de cosas que pasaron, cosas que estaban pasando en ese momento y en el futuro. Y a veces donde nos atoramos o la dificultad es saber exactamente, ¿verdad? En cada frase tenemos que ver a qué se está refiriendo. Si se está refiriendo a algo que ya aconteció, a algo que estaba aconteciendo o a algo que va a acontecer, ¿verdad? Por eso aquí en este libro de Duncan Hackes, se llama Los secretos del Apocalipsis. Dice el Apocalipsis visto a través de ojos hebreos. Esta es la edición en español. Dice él, dice, la tensión entre el futuro y el presente se encuentran en el mismo núcleo de la visión profética y es la clave para entenderla. El profeta ve las cosas que son y las que han de ser después de estas. Debemos leer el mensaje a las iglesias contemporáneas, a Yohanan también desde una perspectiva profética, como un mensaje a las iglesias venideras. Entonces, el mensaje a las 7 iglesias que estaban en Asia que vamos a estar describiendo, o que va a estar describiendo el escritor en el capítulo 2, son un mensaje en particular a cada una de esas iglesias que estaban ahí. Obviamente son iglesias que en la historia estuvieron ahí, ¿verdad? Congregaciones que tenían diferentes problemas, situaciones, confrontaciones, ¿verdad? Y pleitos y todo lo demás. Pero también, como vamos a estar mirando más adelante, el mensaje va mucho más allá, ¿verdad? Por cuestión de cómo cómo lo presenta el mensaje del apóstol Juan, nos damos cuenta que no es solamente para ellos, porque dice, todo el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, es como si fuera un mensaje también a las iglesias que han de venir después. Y más adelante, probablemente la semana que entra, vamos a estar hablando específicamente de cada una de estas menciones. Hay mucho que decir, hay mucho que explicar. Vamos a tratar simplemente de analizar ciertas cosas. Les digo que es un mensaje profético, pero es un mensaje también pastoral, ¿verdad? Doctrinal, para preparar las iglesias, para prepararnos también nosotros, ¿ok? Como podemos ver, le habla a las 7 iglesias. El número 7, hermanos, en el libro de Apocalipsis, ah, es inmenso, ¿verdad? Habla, el número 7 sabemos que es simbólico, habla de algo que es completo, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis se utiliza bastante el número 7. Dice, el número 7 aparece 88 veces en el Nuevo Testamento. 55 de esas veces aparecen en Apocalipsis. Tenemos los 7 candelabros que representan a las 7 iglesias. Que aquí también hay una alusión, ¿verdad? Al libro de Zacarías,
donde hay dos candelabros y representan a Israel. Tenemos las 7 estrellas, 7 sellos, 7 espíritus, 7 ángeles, 7 plagas, 7 cuernos, 7 montañas, etcétera. Entonces miramos que el número 7 es muy utilizado, es simbólico, ¿verdad? En la Biblia. Y obviamente, pues hablando del último libro de la Biblia, digamos así, pues el número 7 habla de algo que está completo, ¿verdad? Entonces vamos a estar mirando mucho ese número. Fíjense lo que dice el texto, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, debemos entender que es un mensaje más amplio que solamente a esas iglesias que existieron en la historia. Si nosotros tenemos oídos, bueno, pues debemos prestar atención, especialmente cuando nuestros oídos han sido circuncidados, es decir, tenemos la sensibilidad de escuchar la palabra de Dios, de aceptarla por medio de la fe y escuchar y obedecer, ¿verdad? Como el Shema. Fíjense cómo este mensaje a las 7 iglesias, proféticamente hablando, ¿verdad? Obviamente estamos viendo que son iglesias reales en la historia, pero también hay un mensaje pastoral que notamos la expresión de Yeshua hacia el amor que tenía a estas iglesias y que tiene a la iglesia en sí, ¿verdad? Y lo miramos en el mensaje a cada una de ellas, después lo vamos a mirar más a detalle, pero fíjense cómo comienza con Éfeso, ¿ok? Éfeso, el mismo Éfeso al que escribió el apóstol Pablo. Éfeso se dice que Juan estuvo presencialmente ahí en Éfeso, ¿verdad? Por mucho tiempo, según los escritores o los padres de la Iglesia Católica, hubieron en el primer siglo, dicen que Juan estuvo ahí presentemente y ahí pasó mucho tiempo ahí. El mensaje es a Éfeso, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro o las 7 menorás, ¿verdad? Entonces, otra cosa muy importante en relación al libro de Apocalipsis, hermanos, es el modismo hebraico que existe, ¿verdad? No solamente el modismo, sino también los símbolos que existen en el Apocalipsis son símbolos que hemos mirado ya en la Torá, ¿verdad? Símbolos del tabernáculo o del templo de Salomón. Entonces hace alusión también en Apocalipsis para poder entender y comprender mejor el mensaje. Tenemos que entender qué representan todas estas cosas, todos estos símbolos. Y también hay mucha relación al sacerdocio, ¿verdad? Al servicio en el templo, a los sacerdotes. Todo esto, esto nos interesa porque nosotros que hemos estudiado ya por los últimos 4 años la Torá, debemos tener un poquito más de familiaridad en relación a estos símbolos. Obviamente los candeleros, ¿verdad? Aquí, una de las cosas que tenemos que entender que ya para este momento que Juan está escribiendo, probablemente el templo en el año 70 ya había sido destruido, si no me equivoco. Y todas esas pertenencias sagradas que estaban dentro del templo, hermanos, ya no estaban, fueron llevadas por los romanos, ¿verdad? Todo el oro se lo llevaron los romanos, se lo robaron, se lo llevaron. ¿Y dónde quedó el candelero, verdad? ¿Dónde estaba la menorá que estaba ahí en el lugar santo? Bueno, pues ya no estaba, ¿verdad? Porque ya no había ni templo. Los romanos cuando entraron en el año 70, hermanos, destruyeron completamente todo el templo, ¿verdad? Lo derribaron y no solamente eso, sino que pasaron con unas maquinarias y anivelaron toda esa superficie ahí en Jerusalén, ¿verdad? En la área del templo. Entonces no quedó nada. Pero aquí, en referencia a la menorá, ¿verdad? Miramos que no ha dejado de existir. La menorá obviamente representa a Yeshua, pero también nos representa a nosotros, obviamente porque Él es la luz del mundo.
Él es el que ilumina el templo, Él es quien ilumina al mundo entero, pero también nos dice que nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, el candelero, la menorá representa a Yeshua, representa los 7 días de la creación, representa a Israel, porque esa luz ilumina los panes, a los 12 panes de la presencia que estaban ahí, y representa esa luz poderosa y nosotros reflejamos esa luz. Entonces, miramos ese simbolismo muy hermoso, que aunque ya no existía la menorá, literalmente ya no estaba ahí, de todos modos hay una representación de la menorá en relación al templo, ¿verdad? Porque aún el templo está, simplemente no físicamente. Nosotros somos, por ejemplo, templo del Espíritu Santo, y también en conjunto todos aquellos que creen en Yeshua y tienen la fe y el testimonio de Yeshua, todos nosotros juntos somos un templo, ¿verdad? Como lo hemos mirado anteriormente. Entonces, ese es el mensaje a Éfeso. Vamos a estar mirando más detalladamente después. A Esmirna le dice: el que estuvo muerto y vivió. ¿Ok? El que estuvo muerto y vivió. ¿Quién es el que estuvo muerto y vivió? Pues Yeshua. Se está refiriendo a sí mismo, ¿verdad? A Pérgamo le dice: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. A Tiatira: lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Wow. A Sardis: si no velas, vendré sobre ti como ladrón. A Filadelfia: the town of brotherly love. Y no es la Filadelfia que está en Atlanta, ok. Esta es Filadelfia allá en Asia. Dice: yo vengo pronto. La Odisea: estoy a la puerta. ¿Se fijan cómo a través de cada mensaje como que se está acercando un poquito más a nosotros el Señor? Es poderoso, hermanos, el mensaje. Es un mensaje de amor, es un mensaje de preparación, porque dice que tenemos que estar velando, ¿verdad? Dice: si no velas a Sardis, vendré sobre ti como ladrón. Muchas veces este mensaje en las iglesias se ha visto diferente y se han explicado diferente el mensaje. Muchos dicen que Éfeso representa mm, la primera fase de la iglesia, Esmirna la segunda fase o el segundo. Lo explican como si fueran siglos donde la iglesia vivió, y así, ¿verdad? Y muchos se meten ahí. Este, y yo creo más bien que es un mensaje personal a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque podemos nosotros aplicar cada uno de estos mensajes que vamos a estar mirando después, con qué nos relacionamos más. Si somos sensibles a la palabra del Espíritu, y si somos reales a cómo estamos viviendo nuestra vida, ¿verdad? Si somos sinceros con nosotros mismos, ¿con quién nos relacionamos más? ¿Con Éfeso, con Esmirna, con Pérgamo, o tal vez con todas? Tenemos que ver y tenemos que, como les digo, ser sensibles al mensaje, ¿verdad? Porque el Señor aquí les habla fuerte a las iglesias, mayormente porque las ama y quiere que busquen de Él y que se arrepientan, y vamos a verlo después, ¿ok? El mensaje es, pues, universal y atraviesa los siglos, ¿verdad? El mensaje podemos escuchar el eco todavía de ese mensaje a las 7 iglesias en el siglo XXI. Obviamente el apóstol Juan en el Apocalipsis lo escribió en el primer siglo, y son 20 siglos ya, ¿verdad? Donde se ha transcurrido este eco de la palabra del Señor viniendo y nos llega ahora a nosotros en esta ocasión. ¿Y qué vamos a hacer con el llamado, verdad? Si es Yeshua que nos está hablando y Él es el buen pastor, ¿cuál es el mensaje a las 7 iglesias? ¿Y qué vamos a hacer con ese mensaje? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer si es un mensaje pastoral? ¿Para qué escucharlo? ¿Para qué analizarlo? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra condición en este momento? Porque una vez más les recuerdo
que dice el apóstol Pablo, él mismo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces nosotros tenemos oídos y debemos escuchar, recapacitar, ver cuál es el mensaje, escudriñarlo y ver cuál es la parte que nos aplica a nosotros, ¿verdad? En la condición en la cual nos encontramos personalmente y como grupo también, ¿verdad? Porque podemos ver y analizar como grupo. Somos una pequeña congregación, pero podemos ver eh, cuál es, en qué estamos tal vez fallando, en qué debemos mejorar. Es importante, hermanos, ver todas estas cosas, porque si no estamos creciendo, ¿verdad? Espiritualmente, desarrollándonos, ya sea ah, intelectualmente por medio de la palabra, porque hay mucha sabiduría, pero también, disculpen, también en nuestro carácter, en nuestro espíritu, en nuestra fe, en nuestro amor, ¿estamos siendo perfeccionados o nos estamos alejando más de la esencia del mensaje, ¿verdad? Si antes amábamos mucho, ¿por qué ahora no amamos tanto? Si antes estamos dispuestos a adorar a Dios, ¿por qué ahora no tanto? O lo que sea, ¿verdad? El mensaje es claro, tenemos que tener un buen balance en nuestra vida espiritual, ¿verdad? De conocimiento, de adoración, de amor, de fe. No podemos perfeccionar una cosa y dejar la otra, ¿verdad? Como dijo Yeshua en otra ocasión, en diferente contexto, pero también aplica en que debemos nosotros seguir mejorando y creciendo también, ¿verdad? Y creo que es el mensaje general a las 7 iglesias. Vamos a verlo después con más detalle. Solo para que sepan, aquí les va un mapa bien sencillito para que en su mente vean en qué región se encuentra Asia. Este es Asia Menor, ¿ok? Donde estamos hablando. Solo para ubicarlos, como pueden ver, miren acá está una bota, la bota romana o italiana, acá la ven, ¿verdad? ¿Ok? En aquel entonces Italia aún existía, obviamente ahí es donde fue Pablo a Roma, ahí es donde él muere, ahí es donde enseña el último mensaje en la iglesia o la asamblea o la congregación que estaba en Roma. Tenemos aquí Macedonia. Toda esta área de Asia, hermanos, hoy en día se conoce como Turquía. ¿Ok? Esto es Turquía. Macedonia, aquí también miramos, esta parte es como la parte de Grecia, pero donde estamos más ubicados es aquí en Asia Menor. Aquí es donde estaban las 7 iglesias, ¿ok? Tenemos aquí a Pérgamo, a Esmirna, Éfeso, a Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea, ¿ok? Más o menos ahí para que se den una idea. Si bajamos hacia acá, nos dirigimos hacia Capadocia y bajamos hacia el sur, nos vamos a encontrar en Israel o en Jerusalén, ¿se fijan? Ahí es donde estamos, hermanos. Ok, aquí es donde el apóstol Pablo, hermanos, hizo todo su recorrido. El apóstol Pablo subió por toda esta parte en Asia, ¿verdad? Y ahí es donde estuvo él predicando y llevando el mensaje a todas estas áreas. El apóstol Juan, si no me equivoco, se encuentra más o menos aquí en esta isla, probablemente en unas citas de aquí, en Patmos. ¿Ok? Malta todavía existe el día de hoy. Pueden ir a visitar ahí a Malta, una isla pequeña, donde también se dice que por ahí pasó el apóstol Pablo. Yo conocí unos muchachos de Malta, fíjense. Entonces ahí estamos, ¿ok? Este es un simplemente para que lo tengan en su mente. Y aquí está un mapa un poquito más enfocado en las 7 iglesias. Se fijan, aquí está Turquía. El día de hoy todos conocemos esa área, ¿verdad? Bueno, no la conocemos personalmente, pero hemos mirado películas o documentales de esa área de Grecia, Atenas. Y aquí está el mar Egeo. ¿Se acuerdan del Aegean Sea? El Aegean Sea es muy famoso, ¿verdad? Por muchas, bueno, una de las, se llama, hay una historia que se llama la Odisea de Dicio. No me acuerdo cómo se acuerda, cómo se llama muy bien, pero era un rey, ¿verdad? Que estuvo con Aquiles
y pelearon la guerra entre los griegos y los troyanos durante esa época. Aquí es donde se llevaba a cabo todo esto. Entonces vamos a tomar esta ruta, o más bien esta es la ruta que toma el apóstol Juan, ¿verdad? A dirigirse a estas 7 iglesias. Como pueden ver, él estaba aquí en Patmos. Ok, esa es la isla donde lo llevaron ahí. Y pues yo me imagino que ahí murió el apóstol Juan, ¿verdad? Y su último mensaje pues fue el Apocalipsis. Pero su ruta empieza en Éfeso. ¿Se fijan? Éfeso es la número 1 y estaba aquí así en el lado de Turquía. Se dirige hacia Esmirna, número 2, Pérgamo, número 3, Tiatira, número 4, Sardis, número 5, Filadelfia y la Odisea. ¿Ok? Así está el mensaje, cronológicamente hablando en el libro de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. Ok, entonces miramos algo bien hermoso en el capítulo 1. Habla el mensaje a las iglesias es alguien en particular, ¿verdad? Estamos hablando de Yeshua, que está diciendo, ¿verdad? Que el que viene en las nubes y todo ojo lo verá. Quiero hacer una conexión que hemos mirado ya en el libro del regreso del marrano kosher, que dimos una serie extensa sobre ese libro. Porque estamos mirando la revelación de Yeshua. ¿Quién es Yeshua? ¿Verdad? Obviamente, parte de la revelación del apóstol Juan en el Apocalipsis no solamente son los eventos que van a ocurrir en el futuro, sino también quién es Yeshua. Y aquí él mismo dice que el que viene en las nubes y que todo ojo lo verá. ¿A quién vamos a ver en las nubes? ¿A quién van a ver o a quién van a ver los reyes de la tierra viniendo en las nubes? ¿Quién es ese personaje que vamos a ver todos los que estamos en la tierra? Y dice que toda lengua va a confesar, ¿verdad? Que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. En Filipenses capítulo 2. ¿Quién viene en las nubes? Yeshua, ¿verdad? Todos sabemos que es Yeshua. Y ahorita vamos a mirar cómo lo sabemos o por qué es tan lógico que es Yeshua, ¿verdad? Escrituralmente hablando. Curiosamente, en el Salmo 68, verso 3 al 4, dice, pero los justos se alegrarán y se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Dice, canten a Dios, canten salmos a su nombre. Preparen camino al que cabalga sobre las nubes. El Señor ya es su nombre. Entonces miramos aquí en el Salmo 68 que el que cabalga sobre las nubes es Yod-Heh-Vah-Heh, el Señor, ¿verdad? Porque aquí en el texto, si ustedes miran ¿cómo se dice? En la traducción en el hebreo dice ya. En español dice el Señor es su nombre, pero la palabra Señor en realidad dice el nombre de ya. Este es el nombre abreviado de Dios, ¿verdad? Yod-Heh-Vah-Heh, muchas veces se escribe como ya, es lo mismo. Entonces, el que cabalga sobre las nubes se entendía que era Dios mismo, ¿ok? Así se tiene también en el judaísmo, así se ha tenido a través del Tanaj también. Y el que cabalga sobre las nubes es Dios mismo, ¿ok? Pero ¿quién viene en las nubes? ¿A quién es el que se va a manifestar en las nubes? Vamos a ver. Vamos a ver quién es. En Hechos capítulo 2 miramos que el último mensaje de Yeshua que le da a sus discípulos, les dice que se queden ahí en Jerusalén, ¿verdad? Hasta que venga sobre ellos la promesa. Y les dice, no se vayan de ahí, y porque va a venir sobre vosotros el espíritu de poder, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Ok? Dice, entonces él les respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes
y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Después de decir esto, y mientras ellos le veían, los discípulos, todos los apóstoles están ahí, están hablando con Yeshua y le están preguntando cuándo va a ser la restauración del pueblo de Israel. Y él les dice, no, no les toca a ustedes saber esto. Pero mientras ellos lo miraban, dice que él fue elevado y una nube le recibió, ocultándolo de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo, mientras él se iba, he aquí que dos varones vestidos de blanco se prestaron junto a ellos y les dijeron, hombres galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Yeshua o Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. ¿Cómo le vieron ir al cielo? En una nube fue la que le recibió. Y de la misma manera que recibió, que subió, ¿verdad? Él va a descender también en las nubes. Y vemos aquí que dice que el que va a descender de las nubes es Dios, ¿verdad? Porque es el que cabalga sobre las nubes, el Señor, ya. ¿Ok? Entonces aquí podríamos decir, no, pero es que no dice que va a venir en las nubes, hermano. Simplemente está diciendo que va, bueno, vamos a mirar otro texto. Vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:17, dice, hablando de los últimos tiempos, hablando de cuando Yeshua viene, ¿verdad? Y manda a sus ángeles que cieguen la mies y que suban hacia él, ¿verdad? De todo el mundo. Dice, luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces tenemos en el Apocalipsis, nos dice que el que viene en las nubes es Yeshua, ¿verdad? Tenemos en el Salmo 68 que el que cabalga sobre las nubes es Dios mismo. Miramos en Hechos capítulo 2 que así como subió al cielo, perdón, capítulo 1, que subió al cielo, así mismo va a descender de las nubes. Y fíjense en Apocalipsis 14:14 dice lo mismo. Dice, y miré aquí una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese Hijo de Hombre que estaba sentado sobre la nube? ¿Quién es el Hijo de Hombre? Yeshua. Yeshua es el Hijo de Hombre. Tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada, esa hoz. My goodness. Fíjense, y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, al Hijo del Hombre, dice, mete tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube lanzó su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Esta es la gran cosecha de la tierra. Estos dos textos, hermanos, básicamente están diciendo lo mismo. Están hablando del fin de la era, cuando ya Yeshua desciende sobre las nubes y manda a traer o a recoger a todos aquellos que son suyos. Y el apóstol Pablo nos dice que nosotros que hayamos quedado, ¿verdad? Durante el tiempo de la tribulación y hasta el fin, permanecimos vivos aquí en la tierra, vamos a ser transformados, ¿verdad? Dice que los que murieron en Yeshua, en Cristo, ellos van a recibirlo también primero y luego nosotros, al sonar de la final trompeta, vamos a subir, ¿verdad? Todo está relacionado, pero lo que quiero que vean es que el que viene sobre sobre la nube es Yeshua. ¿Ok? No hay duda de eso, es el Hijo de Hombre el que cabalga también sobre las nubes. Amén. Y entonces vemos esta conexión entre Yeshua y Dios, ¿verdad? Muchas veces queremos separar a Yeshua de Dios, porque así, y entiendo que son frases, las frases que leemos, pero aquí aquí no podemos separarlo, hermanos. No podemos separar a Yeshua de Dios, amén. Son la misma cosa, dice, yo y el Padre somos una cosa. Y vamos a mirar mucho más a través de Apocalipsis estas mismas expresiones donde Yeshua mismo básicamente está diciendo, hey, yo soy Dios, yo soy el Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces, eso ya lo hemos hablado antes,
Espero que no sea algo curioso, pero ese es el mensaje, ¿verdad? Y tenemos que entenderlo de esa forma, porque más adelante va a haber algo más extraordinario todavía, ¿ok? Vamos a ver, vamos aquí a esta parte. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Ok, ahí está otra clave. Entonces, el que viene en las nubes, con las nubes y todo ojo lo va a ver es el que traspasaron. ¿A quién traspasaron? ¿Quién fue traspasado? Okay. ¿Quién fue traspasado? Obviamente sabemos que Yeshua, cuando estaba en la cruz, hubo un soldado romano que tomó una lanza en sus manos y atravesó, ¿verdad? El vientre de Yeshua y dice que salió sangre y agua según el Evangelio de Juan. Y él fue el que fue traspasado, ¿verdad? Yeshua fue, lo sabemos por medio de Juan y por medio de los evangelios. Pero como les dije anteriormente, lo que queremos ver es hacer las conexiones del Tanaj y hay una referencia del apóstol Juan aquí, a Zacarías 12:10, que dice, en aquel día sucederá que buscaré destruir a todos los pueblos que vengan contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Dice, mirarán al que traspasaron y harán duelo por él, con duelo como por un hijo único. Yeshua era un hijo único, yes, es el unigénito del Padre, ¿verdad? Unigénito del Padre, el único de su clase. Afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. ¿Yeshua es el primogénito? Sí, también es el primogénito de toda la creación. En aquel día habrá gran duelo en Jerusalén, como el duelo de Adad Rimón en el valle de Megiddo. ¿Ok? Entonces, aquí está hablando Zacarías. Zacarías 12, hermanos, proféticamente, está hablando de un tiempo más adelante en el cual está hablando el apóstol Juan, ¿verdad? Ya cuando viene Yeshua en las nubes como rey, en toda su gloria y en toda su potencia, y que todo ojo lo va a mirar y toda rodilla se va a doblar. Ese es el mismo momento que estaba hablando Zacarías, fíjense. Hay una conexión tan hermosa y poderosa que íbamos a ver o vamos a ver las naciones que lo traspasaron, ellos mismos van a verlo y van a darse cuenta, ¿verdad? ¿Quién era en realidad al que traspasaron, al que mataron sin causa? ¿Quién es ese hijo único? Yeshua. Juan 19:35 es otra referencia a esta misma frase que utiliza el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1. Juan 19:35 al 37 dice, el que lo ha visto da testimonio y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean, porque estas cosas sucederán así para que se cumpliera la escritura que dice, ninguno de sus huesos será quebrantado, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron, según Zacarías 12:10. ¿Okay? Esa es una referencia directa de Juan, ¿verdad? Que él mismo utiliza acá en Apocalipsis, al que traspasaron. Y ese que traspasaron es el que viene en las nubes también. Amén. Entonces va a haber un momento también, hermanos, donde las naciones, ¿verdad? Que no quieren creer en él, que niegan el evangelio y se aferran a su vida, ¿verdad? Malvada. Toda esa gente, hermanos, que no quiere recibir el evangelio, que rechazan voluntariamente el evangelio o ignorantemente, ¿verdad? Ellos van a tener que sufrir desafortunadamente las consecuencias. Entonces miramos todas estas cosas tan hermosas, ¿verdad? De referencias al Antiguo Testamento, el que viene en las nubes, sabemos quién es. Interesantemente, esto lo voy a hablar ya la semana que entra, que voy a terminar, porque del alfa y el omega, hermanos, es tan, bueno, todavía tengo 10 minutos. Vamos a ver si entramos aquí. En Apocalipsis capítulo 1, miramos que el que está hablando ahí se hace llamar el alfa y el omega, ¿ok? El alfa y el omega. En griego, el alfa y el omega, hermanos, es la primera
letra del alfabeto griego y la omega es la última letra del alfabeto griego. Entonces, el alfa es la A y la omega es como la Z en el español o en el inglés. En hebreo, sabemos que la primera letra del alfabeto es la Aleph y la última letra del alfabeto es la Tav, ¿verdad? La alfa y la omega es igual a la Aleph Tav, porque así lo dice en la traducción del hebreo, así dice tal Aleph Tav, en griego es el alfa y el omega. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el alfa y la omega o quién es el Aleph Tav? ¿Verdad? Eso es importante, porque como les digo, estamos tratando de ver la revelación de Yeshua HaMashiach. ¿Quién es? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es el mensaje? Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién está hablando ahí? Ahorita lo leí en hebreo y dice, yo soy el Aleph Tav, dice Yahweh. ¿Se acuerdan que leí eso? Dice Yahweh. Bueno, aquí dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir. ¿Quién es el que era y el que ha de venir? Él se dice ser el Todopoderoso. ¿Se fijan? Ahora, interesantemente, no es la única vez que miramos esta referencia al alfa y el omega en Apocalipsis. Apocalipsis 21:6 y Apocalipsis 22:13 sabemos que es Yeshua. Sabemos que es Yeshua hablando, hermanos. Léanlo por ustedes mismos. Vean este texto, vean Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Vean Apocalipsis 21:6 y vean Apocalipsis 22:13. Vean quién es el que está hablando ahí. Porque acuérdense, por favor, que el libro de Apocalipsis en sí es la revelación de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, todo este mensaje, el personaje principal, digamos, es Yeshua, ¿ok? Y él mismo está hablando aquí, ustedes lo pueden ver, léanlo por ustedes mismos. Sabemos que este título de Alfa y Omega es en referencia, hermanos, o implica este título eternidad, implica fuerza, implica poder, implica no tener límites, implica la esencia de la existencia como tal, ¿verdad? El alfa y la omega, la palabra en sí. Les he dicho muchas veces que el Aleph Tav es el Salmo 119, ustedes lo pueden ver ahí. El Aleph Tav el Aleph empieza el escritor en la Aleph y se va, ¿verdad? Cada 8 versículos hasta llegar hasta la Tav en el Salmo 119. Y es en referencia a Dios mismo. Entonces, ¿quién es el Aleph Tav? ¿Dios o Yeshua? ¿Verdad? ¿Quién es el Aleph Tav? Si miramos que en el Antiguo Testamento, Isaías 41:4, utiliza estas palabras. Dice, el profeta Isaías dice, el primero y el último en varias ocasiones, en varios textos dice esto, ¿verdad? ¿Quién es el primero y el último? Dice, ¿quién ha hecho y lo ha realizado? Llamado a las generaciones desde el principio, dice yo, el Señor, o sea, Yod-Heh-Vav-Heh. Yo, el Señor, yo soy el primero y con los posteros soy. Isaías 41:4. Entonces miramos que en el Tanaj, por medio del profeta Isaías, 3 veces por lo menos, miramos que Dios mismo, Yod-Heh-Vav-Heh, él mismo se otorga el título de primero y último. ¿Okay? El primero y el último también es una referencia a la eternidad, a su eternidad, ¿verdad? A su existencia, que Él es soberano, que Él es en sí mismo, ¿verdad? Que nadie lo creó a Él. Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Pero el Señor Dios sabemos que Él es en esencia, ¿verdad? Él es, tal y como lo dice a Moisés, por ejemplo, yo soy el que soy, hablando de su eternidad.
¿ok? De su esencia eterna. Isaías 44:6 dice, así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Ok? Entonces no hay otro fuera de Dios, el Señor, de Yod-Heh-Vav, no lo hay. Además, ¿quién es el Rey de Israel? Yod-Heh-Vav, ¿verdad? ¿Qué puso, en el letrero que le pusieron a Yeshua? ¿Cómo le pusieron ahí? Yeshua, ¿verdad? Rey de Israel. ¿Se fijan? Todo esto tiene significancia, hermanos. Todo esto tiene importancia en relación a Yeshua. ¿Quién es Yeshua? ¿Okay? Yeshua no es un simple ser humano, Él es divino. Amén. Pero si Él es fuera de Dios, si Él es otro diferente a Dios, entonces ¿por qué Dios dice que no hay otro fuera de mí? Y si Él es el único, el primero y el último, ¿cómo puede decir Yeshua que Él es el alfa y la omega? Si son diferentes. Isaías 48:12. Oye, Jacob, Israel, a quien llamé. Yo soy el primero y también yo soy el último. ¿Ok? Entonces se fijan pues como en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, por medio de Isaías, no son las únicas referencias, hay más, simplemente que Isaías lo utiliza varias veces y quería que la miraran. Cómo Dios mismo se otorga este título, ¿verdad? De que Él es el primero y es el último, hablando de su eternidad. Y este mismo título de yo soy el alfa y el omega es lo mismo, hermano, está diciendo lo mismo. Yeshua está hablando, ¿ok? O Dios está hablando, es lo mismo. Dice el Señor Dios. Amén. La Aleph Tav. Hay un mensaje muy hermoso aquí en la Aleph Tav, eh, en el hebreo, ¿verdad? Hay una conexión tan hermosa, tan preciosa. La letra Aleph en hebreo es esta. Esta es en el paleo hebreo, se dice. No, siempre me equivoco ahí. En el paleo hebreo, perdón, es la Aleph. Ok, esta es la Aleph antigua. El hebreo medio, la Aleph, es la misma letra. En el hebreo tardío y en el hebreo moderno, esta es la Aleph. Ok, la Aleph. Y la Tav, fíjense qué parece la Tav. Dos palos cruzados. Este es en el paleo hebreo. En el antiguo parece una cruz, ¿se fijan? Son dos palos cruzados. ¿Ok? Y ya en el moderno, pues es un poquito más distinta. Amén. Esta es la Aleph de la Tav. Vamos a mirar si hay un mensaje para nosotros con la Aleph Tav. El Aleph Tav, fíjense lo que dice. La cabeza de buey se convirtió en el símbolo del liderazgo y de su significado se distingue de la tierra Resh, de la cual se deriva la palabra Rosh Kodesh, Rosh Hashanah, perdón. Rosh denota el primer líder, el jefe, en tanto que la Aleph denota la primacía celestial, es decir, la primera posición en todas las cosas. La moderna letra Aleph es muy interesante ya que representa la totalidad del concepto en la revelación del Ayin Sof, el infinito que ocupa infinitas dimensiones infinitamente para la humanidad en su esencia. La Aleph, entonces les digo que la Aleph, el hecho que Yeshua diga que es el Aleph Tav, está diciendo que en esencia Él es eterno, que Él es infinito. La Aleph moderna tiene una Yod arriba y una Yod abajo divididas, conectadas por el mediador de la Vav, que llamamos Ben Elohim o Hijo de Elohim. La letra Aleph representa una Yod, la mano derecha de Elohim, ¿ok? La otra Yod, la mano izquierda de Elohim, y la letra Vav al medio. El mediador de Ben Elohim es el Mesías. Así que la letra Yod en la tierra, la mano de Elohim, está conectada con la Yod en los cielos, la mano de Elohim en los cielos, por medio de la Vav, la cual a su vez significa también
un clavo y contempla la Vav, la letra Vav significa que contempla el clavo. ¿Ok? Entonces la Vav significa que hay un clavo. Entonces tenemos la Aleph, que significa la primacia o el que tiene toda la autoridad o toda la fuerza, es el líder. ¿Ok? ¿Quién es Yeshua? ¿Acaso Yeshua no es el sumo sacerdote? Según el orden de Melquisedec, él es el todopoderoso, ¿ok? El líder, el jefe, él es el todo. Pero ¿qué sucede con la Tav? Si la Aleph representa su fuerza y su poder, ¿qué representa la Tav? La letra Tav, la Aleph Tav, en el paleo hebreo es una marca equivalente al cruce de los dos palos para formar una especie de T. Cuando la T se gira, se convierte en una X y por supuesto constituye una marca de un lugar. La Tav se revela expresamente como una marca de salvación en la voluntad de Yod-Heh Vav-Heh. ¿Okay? Cuando consideramos en Ezequiel, ¿se acuerdan de Ezequiel, la profecía de Ezequiel, hermanos, cuando le dice el Señor, toma dos palos y escribe en ellos un palo para Judá y el otro palo para Efraín, ¿verdad? Y dice que los iba a unificar. Bueno, la Tav, la letra Tav, representa a Israel, ¿ok? Entonces, pero la letra Tav también representa una marca, es una X de salvación. Qué curioso, ¿verdad? La X de salvación es esa cruz, hermanos. Es una cruz. ¿Amén? Entonces, esa cruz está representando a Israel y a Judá siendo unificados. Y luego tenemos el clavo, ¿okay? Que es la Vav. Entonces, él es el Aleph Tav. Y además, la Tav representa una marca, ¿okay? De salvación. Entonces, tenemos una marca de salvación sobre nosotros cuando aceptamos a Yeshua. Y en Ezequiel dice, pasa por el medio de la ciudad a través de Jerusalén o Jerusalén y coloca una Tav en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. Es interesante, ¿verdad? Que más adelante vamos a mirar que el mundo tiene una marca, la marca de la bestia, ¿verdad? Que es, según numéricamente hablando, el 666. Pero según Ezequiel, aquí en el capítulo 9 estamos viendo que aquellos que claman a Dios, que son pueblo de Dios, también tienen una marca. Y es la marca de la salvación, que es la cruz de Yeshua, ¿verdad? Simbólicamente hablando. Entonces la Tav representa a Israel, al Mesías uniendo al pueblo por medio de la cruz. De igual manera, es interesante resaltar que de la escritura pictográfica deriva el alfabeto paleohebreo y de este el hebreo cuadrado, y la primera letra del alfabeto paleohebreo, la Aleph, significa fuerza, ya que proviene en la escritura pictográfica de una cabeza de buey. La última letra del alfabeto es la letra Tav, que tiene como imagen una marca en cruz significando una señal del pacto. En consecuencia, el símbolo Aleph Tav significa literalmente en la escritura pictográfica la fuerza del pacto. ¿Ok? Se fijan, hermanos, en el simbolismo en la letra Tav. Yo soy el Aleph Tav y dentro de esa letra de la Tav encontramos toda esta belleza, el mensaje del evangelio, ¿verdad? El mensaje del pacto que Dios hizo con su pueblo y el pacto renovado en la cruz. Amén. El mensaje de la Aleph Tav. Concluyamos con una discusión de la Aleph Tav unidas. La Aleph es la expresión escrita del misterio divino de Elohim, mientras que la Tav es la marca de salvación que es, en la última instancia, para todo Israel. Como lo expresó el rabino Dov Ber, dice, las primeras palabras en las escrituras son Bereshit bara Elohim et, lo que significa que en el principio Elohim creó el Aleph Tav. El Aleph Tav precedió a la creación de los cielos
y de la tierra, según este rabino. Debido a que la Aleph es la primera letra y la Tav la última, es igualmente cierto que la palabra Et también representa desde la Aleph hasta la Tav y todos los puntos intermedios. En resumen, la Aleph Tav representa cada palabra de Elohim. Otro rabino, el rabino Shenuer Salman de Leadi, declaró que si las letras se apartaran incluso por un instante, toda la creación se convertiría en nada en absoluto. Bien dicho. Veamos cómo lo dice Juan. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Elohim y Elohim era la palabra. ¿Quién era la palabra? Elohim era la palabra. Él mismo estaba en el principio con Elohim y todas las cosas fueron creadas por él y nada de lo que está hecho fue hecho sin él. ¿Ok? Entonces, por eso Yeshua se expresa como en Aleph Tav, porque lo vemos el Aleph Tav desde la creación del mundo, y no solamente eso, sino que vemos la Aleph Tav a través del mensaje de salvación, a través del Evangelio. ¿Ok? A través de la palabra lo miramos una y otra vez, el Aleph Tav permanece para siempre. Amén. Así que esa es la importancia del Aleph Tav. Más adelante, en 2 semanas, vamos a estar mirando la última parte del capítulo 1 y tal vez entremos al mensaje de las 7 iglesias que están en Asia que ya mencionamos. Así que eso es todo por hoy, hermanos. Espero que esto sea de bendición para todos nosotros, que consideremos todas estas cosas, las repasemos, ¿verdad? En lo individual y que sea de bendición para nosotros, hermanos. Dios les bendiga. Pasen buenas tardes.